Bien, muchas gracias. A nombre de la señora ministra de Educación, maestra Josefina Pimentel. A la verdad, yo hubiese querido tener un poco más de tiempo como para poder preparar el tema debido a las complejidades que tiene. Y tomé un poco el espíritu de un trabajo que había presentado anteriormente, más o menos en este tema, y que le llamé El camino de las reformas, continuidades y discontinuidades, y retos para la transformación de la educación dominicana. Ese trabajo fue presentado en el Seminario Internacional sobre Reformas Educativas y Nuevas Modalidades de Cooperación Internacional, organizado por la Secretaría de Estado de Educación, la OEI, la Unión Europea, etcétera, en el año 2008. Quiero partir de tres supuestos, a mi modo de ver importante tomar en consideración en el debate de la reforma. El primero es tomar en consideración que los procesos educativos son generalmente de largo alcance, sobre todo los que tienen que ver con la calidad de la educación. Y nos tropezamos con que, sin embargo, los problemas que tiene la educación son de corto alcance. Es decir, poder realmente lograr una educación de calidad no es una cuestión que agota a cualquier gestión política y todavía seguirán quedando pendientes muchos temas. El segundo aspecto tiene que ver con el alcance de los logros educativos, implica la ponderación de múltiples factores endógenos y exógenos al sistema educativo, y que tiene que ver con todo el tema del modelo de desarrollo, proyecto de país, etc. Es decir, la educación es algo más que un sector del Estado, es algo más que un órgano del Estado. De alguna manera uno puede presuponer que la educación es la base de lo que es el desarrollo, porque es el sector que tiene la obligación de dotar al país de las personas que van a poner en movimiento todo su aparato productivo, etc. Entonces, por tanto, como entender el problema de educación, mirarlo desde dentro es mirar apenas una parte mínima de ese proceso, de ese problema, sino que hay que situarlo en ese contexto macro. Y en tercer lugar, lógicamente, la importancia que la educación tiene en el desarrollo económico, político, social y cultural de los países. Hoy hay quienes plantean que la educación es la base de ese proceso de desarrollo. Hay quienes dicen que es uno de los aspectos fundamentales, no importa. El tema es la importancia que tiene el tema educativo cuando hablamos de los procesos del desarrollo del país. Hay trasfondos que son importantes. Yo digo fondos y trasfondos que son importantes detrás de toda reforma en el caso de la educación. Trasfondos que son de múltiples características. Una de ellas, es algo que traigo hacia la discusión, es el trasfondo en la parte política. Somos un país que en sus primeros 5 años de vida democrática, luego de la muerte de Trujillo, tuvo 10 presidentes. Y que luego, en sus 46 años después, tiene 9 presidentes. Con todo lo que eso implica, no es una historia que la voy a hacer, aquí hay personas que conocen muy bien esa historia, pero de que alguna manera en todos esos 51 años de vida democrática, uno tiene la sensación de que hay muchas cosas en términos de institucionalización pendientes, que todavía el país no ha logrado como sentar claramente las bases de esos procesos. Y uno piensa, bueno, ¿y qué? Cuando uno entonces ve a la educación y al sistema educativo hay que verlo en ese contexto. En un contexto que en su ámbito, como decía, más global, tiene todo un conjunto de particularidades, muchas veces de discontinuidades y continuidades, y ese mismo esquema se reproduce en el ámbito de la educación. En estos días, por cuestiones de curiosidad,
empecé a mirar cuántos directores generales de la Dirección General de Currículo ha habido en 10 años. Una unidad, tomé la de currículo porque considero que la unidad de currículo es posiblemente la más importante en educación. Y en 10 años ha tenido 11 directores generales. Es decir, es como prácticamente un director general por año y un problema de continuidad de las políticas debido a un problema de institucionalización como tal de lo que es el Ministerio de Educación. Y en lo educativo, ver algunos aspectos, algunos momentos que yo creo que son vitales como para uno poder entender el momento actual. A principios de los años 60, fundamentalmente, vivimos una época de destrujillización y la educación estuvo inmersa también en ese proceso. Todo lo que tuvimos la experiencia, los que somos un poquito mayorcitos, ¿verdad? Ramón, Radamés, tuvimos la experiencia de lo que fue la escuela trujillista. Yo estudié en la Escuela República Dominicana, que era una escuela modelo. Ahí las cosas estaban muy estructuradas, muy estructuradas. De que uno llegaba a la escuela hasta que salía, todo era un protocolo que se seguía. Empezando muy temprano con las loas al jefe, por supuesto, los cantos y toda una serie de procesos que se seguían como una rutina permanente en la escuela. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los procesos pedagógicos de aula y etcétera. Todavía me encuentro con algunas personas, de ayer me encontré con una de ellas, que también estudió en la Escuela República Dominicana y siempre dice, yo soy de la que también con usted añoro lo que fue aquella escuela, dice ella. Pero más por la parte, digamos, de lo que la escuela fue capaz de darnos, aparte de esos elementos trujillistas. La década de los años 70 es una década media compleja porque de alguna manera la educación se constituyó en el escenario fundamental de la lucha política. Prácticamente los partidos de izquierda en esos años, que los espacios sociales se les cerraron mucho, todos sabemos, la persecución a la izquierda dominicana, la desestructuración de esa izquierda, sobre todo a partir de la Guerra de Abril, hace que la educación se constituya en el espacio por excelencia de la actividad política de izquierda. Uno lo sabe por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero la escuela no se escapó de ese problema. Todo lo que vivimos también, esa época sabemos lo que eso significó. O sea, todos los días el tema político era un tema central de esos procesos. En ese entonces se hizo un esfuerzo por hacer una reforma de la educación media, que a la verdad que nos queda todavía como sabores amargos, no sabemos qué tanto ayudó o no ayudó esa famosa reforma de media al proceso de la educación dominicana. La década de los 80 es una década que se conoce, todo lo que estamos aquí sabemos, la década de la crisis, la década perdida, ¿no? La característica principal en educación es que prácticamente, si no todas las escuelas de educación de maestros cerraron. Todas las escuelas donde se formaban maestros se cerraron en las universidades. ¿Por qué? ¿Quién quería estudiar magisterio? ¿A quién le podía interesar el magisterio? A nadie. Y prácticamente los mejores docentes de la escuela salieron del sector. Muchos fueron a parar al sector turístico, otros fueron a parar al sector informal y mucha gente, la que pudo, salió del país. Pero el sistema educativo en esa década sufrió grandemente un deterioro que yo creo que como esa época, ninguno. A mí me tocó hacer un trabajo para el BIT, de hacer un inventario de un conjunto de escuelas, de situaciones, no solamente de las plantas físicas, sino incluso de todo lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos, y la nota característica era esa. Prácticamente la escuela había sido abandonada totalmente. Y la década de los 90 nos encuentra con un proceso importante de movilización social que arrancó con todo lo que fue el diálogo educativo a través de una iniciativa entre Flaxo, entre la Feria de Lieber, INTEC y los Hombres de Herrera,
que nos convocaron a todo un diálogo educativo, a todo un debate que mensualmente hacíamos, y ese proceso social obligó al Estado dominicano, al gobierno dominicano, en ese momento Balaguer, lo obligó a entrar en un proceso de reforma. O sea, el gobierno, este proceso de reforma no estuvo bajo el liderazgo del gobierno. Este proceso de reforma le llegó al gobierno, le fue impuesto al gobierno. Y eso es un elemento importante a tomar en consideración. Se organizaron todos esos procesos de consulta, particularmente yo estuve en la consulta nacional, en el equipo de la consulta nacional, y cuando eso arrancó y cuando eso iba caminando, entonces se vio la necesidad de organizar una consulta interna, y ahí fue donde el ministerio, en ese momento Secretaría de Educación, empezó a entrar en el juego del debate. Mientras tanto, prácticamente como órgano, la Secretaría de Educación estuvo fuera como órgano de esos procesos que se gestaban a nivel nacional. Y de ahí surgió lo que ya conocemos como el Plan Decenal de Educación 92-2002, donde ya el ministerio sí asume el plan, pero con un agravante que para mí fue su gran debilidad. El ministerio no estaba preparado estructuralmente para llevar a cabo ese plan. No estaba preparado estructuralmente. Se hicieron esfuerzos muy grandes, hubo grandes inversiones, sobre todo de los organismos financieros internacionales. El gobierno no aumentó significativamente en ese momento la inversión en educación, sino que mantuvo una baja inversión en educación. Para que tengan una idea, hoy salió una información en la prensa donde planteaba un poco como de manera preocupada al periodista, diciendo el presupuesto de educación destina algo más del 65% de su monto a pagar salarios. Quienes recuerdan, cuando estábamos en el debate en educación en los años 90, lo que se destinaba a sueldo del presupuesto era el 97.5%. Quiere decir que el 2.5% era lo que disponía el gobierno, la administración del sistema educativo para inversión como tal. Todo lo otro se iba el presupuesto entero prácticamente se iba en salario. Plan Decenal, sin embargo, fue un gran esfuerzo que logró concitar mucho interés, pero tuvo una particularidad, y para mí ese es el tema también importante de entender ese momento, es que el Plan Decenal no tocó el elemento esencial del sistema educativo, porque el Plan Decenal no tocó la escuela dominicana. La escuela dominicana siguió funcionando ajena a los procesos de reforma, en el sentido de que ciertamente esos procesos no fueron capaces de llegar ahí. Por eso es que aunque en el año 95 pudimos tener, según el juicio de los expertos internacionales, uno de los mejores currículos que se había elaborado en América Latina en ese momento, sin embargo ese currículo sí no dejó de ser todo el tiempo en una propuesta curricular, porque no fue asumido prácticamente ni en el discurso ni en la práctica por el docente dominicano. Además de que el docente dominicano no había sido formado en los supuestos fundamentales de ese currículo. Eso es importante tomarlo en consideración porque estamos hablando de una de las reformas más importantes que ha tenido el sistema educativo, pero que lamentablemente, por razones que pudiéramos entonces después entrar en el debate, no cambiaron, no transformaron la esencia del tema educativo. Pudieron mejorarse muchas cosas, la base legal y legítima del Ministerio, de la Secretaría de Educación en ese momento cambió, porque bueno, de una ley que venía de Conde Trujillo, pasamos a la ley que hoy sigue vigente en el Ministerio de Educación, una ley mucho más moderna, mucho más interesante. Todos los dispositivos legales, ordenanzas, órdenes departamentales, resoluciones, todo eso se modernizó, y sirvió, se supone, de soporte legal a los temas del desarrollo educativo, pero el tema
digamos, esencial de lo que es la escuela dominicana, la formación de maestros, eso prácticamente quedó sin cambios sustantivos. Además de un elemento que para mí se viene arrastrando de esa década de los 70, es que el sistema educativo tiene, digamos, un fardo que pesa mucho, que le viene desde ese momento, que es el tema de la incidencia de la política partidaria en la estructura del ministerio. La estructura del ministerio en su ámbito local, distritos, regionales, está en manos del partido de gobierno. Y eso tiene consecuencias, en el sentido de que no permite, y eso es lo que ha pasado siempre, no permite la continuidad de los procesos. Del momento que hay un cambio de gobierno, todos los procesos se desestructuran. Y si nosotros le ponemos de telón de fondo lo que ha sido la inversión que la educación ha recibido a lo largo de muchos años, todos lo sabemos, desde el año 1970 al año 2006, en promedio la educación no ha recibido más del 2% en promedio del Producto Interno Bruto. Una bajísima inversión que no ha permitido que la educación pueda realmente salir de lo que son sus atrasos. Recuerden que educación tiene el gran problema, y de hecho hoy lo afrontamos todavía con mayor fuerza, tiene todo un conjunto de atrasos acumulados, producto, entre otras cosas, de esa baja inversión. Muchas cosas atrasadas, no resueltas todavía. El gobierno actual, y qué bueno, va a construir, son 10.000, ¿verdad? 10.000 aulas este año. Esas aulas debieron ser construidas hace mucho tiempo. Pero qué bueno que se va a hacer. Porque esa baja inversión, ¿qué trajo consigo? Como todos sabemos, la escuela dominicana, las aulas dominicanas, tienen un uso intensivo, porque se usa mañana, tarde, noche, sábado, domingo. Y inclusive las aulas de básica son utilizadas por los adultos, son utilizadas por media. Entonces la acumulación es muy grande, muy grande. Incluso prácticamente, para que tengan una idea, y eso es muy importante, el 70% de la población estudiantil está prácticamente en una diagonal que viene de la capital y sube hasta Mao. Y ahí están, en 1.200 escuelas, está el 70% de los estudiantes que tiene el sistema educativo. Cuando uno se va entrando hacia otros territorios, se da cuenta que no hay liceos. Los liceos son escasos, los liceos están muy concentrados y los pocos liceos están muy concentrados en la parte urbana, pero sobre todo en esa zona, en esa diagonal. Entonces, ese es un tema serio, Plan Decenal permitió que mejoraran los indicadores, por supuesto, porque la mayoría de nuestros niños de básica están en las escuelas. Estamos hablando del más del 95% de nuestros niños están en las escuelas. Pero si miramos a media, en media solamente tenemos el 48%, el 50% de los jóvenes que deberían estar en los liceos estudiando, solo el 50% está en los liceos. El otro 50% está en la calle, está tratando de buscársela, como dicen los muchachos. La ejecución presupuestaria, fíjense que no ha ido más allá, alrededor del 13% en ese periodo, del todo el presupuesto nacional, y la relación entre la presión tributaria y el gasto en educación, siendo la presión tributaria lo que está en azul, arriba, y el gasto en educación lo que está abajo, lo que hace es reproducir la inequidad que nosotros vivimos en la sociedad dominicana. Es decir, ciertamente no ha habido en todos estos años, desde los años 70 hasta el día de hoy, educación no ha tenido una inversión importante. Por supuesto, cuando uno ve ahora
esa inversión del 4%, es bueno tomar en consideración que para el 1995 la UNESCO planteaba que si la inversión en educación con respecto al Producto Interno Bruto no era igual o mayor al 5% en el 95, era muy difícil alcanzar, hacer cambios esenciales en el sistema educativo. Qué bueno que tenemos ahora el 4%, pero estamos teniendo el 4% con un atraso de prácticamente, ¿cuántos años? Prácticamente 17 años. Y qué bueno que lo tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias obvias a todo este proceso? Como decía, muchos temas no están resueltos. Para mí el central de todos esos temas es el problema de la formación de maestros. No tenemos maestros suficientes. Si nos vamos a las áreas de matemáticas, ciencia, química, física, en el país son muy pocos los maestros en las áreas de la ciencia. Déjenme decirles que, para que tengan una idea, hay lugares donde a la gente cuando están planificando y distribuyendo las asignaturas, la pregunta es, ¿quién se atreve a dar física? ¿O quién se atreve a asumir la química el año que viene? Porque no hay, sencillamente. No hay maestros. Y lo que hay son pedagogos que le enseñaron a cómo se enseña la ciencia, pero no son científicos. A cómo se enseña la matemática, pero no son matemáticos. O sea, no saben matemática, pero sí tienen cursos de cómo se enseña matemática. Y ese es un tema serio, porque ese es un atraso muy complejo. ¿Cuál de los jóvenes, de los estudiantes sobresalientes quiere estudiar educación? ¿Entendido? Ese es un tema serio. Y ese es un tema que se arrastra por esa baja inversión, que al mismo tiempo esa baja inversión trajo consigo la imagen que hoy tiene un maestro de educación. Cuando yo a los estudiantes de la universidad, en INTEC, le pregunto, inclusive en la UAS, donde doy clase, le pregunto, descríbame, dígame la característica propia que usted tiene de un maestro. Es una señora con una cartera grande, pobre, que no quisiera que la vida se la complique mucho. Ese es el maestro, es el imaginario que tiene el joven sobre lo que es el maestro. Hay otros tantos temas que están distorsionados. En esto tengo que decirlo de esta manera. Por ejemplo, definitivamente el tema, por ejemplo, del ministerio y el gremio es un tema complicado en el Ministerio de Educación, porque en el ministerio todo hay que negociarlo con el gremio, incluyendo la evaluación. O sea, los maestros, el ministerio no puede evaluar a los maestros si no se discute con el gremio, si no se construyen con el gremio hasta los instrumentos. Y eso tiene consecuencias. Es decir, el ministerio no puede hacer con su personal lo que entiende que debe de hacer y tomar decisiones. Por ejemplo, aquel que no sabe enseñar, aquel que no sabe nada, bueno, no puede seguir siendo maestro. Bueno, en el ministerio eso es prácticamente imposible. Hay unos datos que ya se presentaron y por eso lo puedo decir hoy. Lo presentamos en el congreso que recién hemos terminado en nuestro instituto en estos 3 días de esta semana que pasó, martes, miércoles y jueves. Le dimos una prueba a los maestros del primer ciclo de básica, de matemática, de lo que ellos deben enseñar a los niños. No de lo que ellos deben saber, no. De lo que está contenido en los libros de texto de matemática en los 3 primeros grados. El 65% de esos maestros tuvo calificaciones por debajo de 60 puntos. Muchos otros temas nuevos aún no han sido enfrentados. O sea, hay muchas cosas que todavía no han sido enfrentadas y que impactan directamente con la calidad. Ya decíamos, el docente de calidad, un docente investigador, un docente científico, un individuo con capacidades importantes, planteles suficientes, bueno, vamos a comenzar y bien equipados. Una estructura descentralizada, ágil y eficiente. Hay temas que están ahí todavía pendientes.
La situación de hoy, nosotros tenemos, como decíamos, ahí tenemos un plan, el plan 2008-2018, que tiene unas metas y una estrategia muy clara. Pensábamos que desde el 2008 íbamos sistemáticamente a recibir el presupuesto, pero no ha sido así. Y por tanto todavía como el plan decenal sigue siendo un plan que tiene que arrancar y que va recién, digamos, ese proceso, ¿no? Tenemos una comunidad nacional muy organizada y estructurada, muy preocupada por el tema de la educación, pero que tengo que decir que en esa comunidad hay de todo. Hay todo tipo de intereses. No todos los intereses que se mueven en la comunidad nacional se mueven por el 4% para que eso signifique una educación de mayor calidad, sino cuánto me va a tocar a mí del 4%. Eso tengo que decirlo así. Es decir, hay mucha gente que se está acercando hoy a educación de una manera impresionante porque 99.000 millones de pesos, yo no sé qué tiempo me tomaría a mí contar todo eso, 99.000 millones de pesos, es mucho dinero, es mucho dinero. Y educación es un gran órgano de compras, de servicios y de cosas, un gran órgano de compra. Y por supuesto tenemos una gestión nueva de gobierno con una estrategia nacional de desarrollo que es muy importante y con el 4% que ya fue decidido. Yo creo que estamos en una condición interesante, pero recordemos, vamos a tener 99.000 millones de pesos, pero vamos a tener el atraso de muchas cosas y muchos retos por delante que no van a ser fáciles, porque construir 10.000 aulas se puede en un año. Formar los maestros para esas 10.000 aulas no se hace en 5. Tengamos claro eso. No se hace en 5 años. Si queremos formarlos bien. Aquí tenemos una formación de maestros, que lo voy a decir de esta manera, es lamentable. Maestros que se forman con 2 días de clase a la semana o los fines de semana. No a tiempo completo. 2 días de clase a la semana o los fines de semana. Eso no nos ofrece la posibilidad de un maestro de calidad. Por tanto, hay muchas preguntas. Yo decía lo que decía ahora, los actores que inciden en la educación son muchos, con intereses diversos y colocados en perspectivas también muy diversas. Y por otro lado, la reorganización del sistema educativo no es solo una cuestión del MINER. Miren, el problema de la reorganización del Ministerio de Educación no es un problema solo del Ministerio de Educación, es un problema del Estado y es un problema de la política. ¿Por qué tenemos 18 regionales cuando en el país hay solo 10 regiones de planificación? Porque cada regional son mínimo 2 sueldos, el director regional y el subdirector regional, más todo el personal que está detrás de todo eso. La mayoría responden más a las cuestiones políticas que a las cuestiones educativas. Entonces, es un tema complicado. El ministerio no puede deshacerse de 8 regionales porque quiera, porque eso es un problema del Estado dominicano. Entonces, hay que estar claro en eso. O sea, es del Estado y es de la política. Usted puede tener un órgano descentralizado, que usted pueda tener juntas descentralizadas, pero la estructura del gasto en el Estado dominicano es altamente centralizada. Para nosotros lograr que la Contraloría nos apruebe un cheque, hay que durar un tiempo largo en ese proceso. Y eso es un órgano que está fuera del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, el tema, yo no creo que el Ministerio en sí tenga las posibilidades de hacer las reestructuraciones que son necesarias. Ahí Ramón, me imagino que podrá decir muchas cosas. Y por supuesto, hay hoy 3 ejes estratégicos que son los que guían esta gestión educativa, que son la reorganización del ministerio, el tema de calidad, que es el tema grueso, y el diálogo social, que para mí más bien es como un supuesto en este proceso. O sea, es como condición para hacer lo otro. Hay varias cosas, hay muchas, pero solamente voy a apuntar a 2 grandes temas
en el tema de la reorganización del sistema. El tema de desarrollar una cultura de la responsabilidad y la eficiencia, ese es un tema complejo. Es un tema complejo que tenemos que enfrentar como ministerio, porque tener 99.000 millones de pesos es una cosa muy buena. Ahora, ¿qué tan eficiente y responsable podemos ser para poder desarrollar todo eso? Los planes están, lo que yo siento es que la estructura no es tan fácil de trabajar eso. Hay que trabajar mucho el tema de la responsabilidad, la eficiencia, todo el tema de rendición de cuentas, de ética. Hay que tener procesos más eficientes, más efectivos en la gestión de esos recursos. Bueno, si el 2% no fue fácil, no era fácil invertirlo en... Fíjense que nos dicen que tenemos un año para invertir el 4%, pero ¿a partir de qué mes realmente empiezan las asignaciones? Yo tengo muchos años en educación en esto. Eso empieza en marzo. Quiere decir que los 2 primeros meses del año prácticamente es sin recursos, con muy pocos recursos. ¿Estamos claros? O sea, eso es un tema importante. Y recuerden que siempre eso es un presupuesto. Eso no es dinero. Eso depende mucho de las recaudaciones. A veces no te llegan las partidas completas. Entonces, bueno, tú vas a tener que hacer recorte a tus programas. ¿Entendido? El tema de los organismos centrales y locales con alta racionalidad técnica de política educativa, para mí eso es un tema importante. Yo lo digo de esta manera. El Ministerio de Educación, como ministerio en sentido general, sufre de macrocefalia. Tiene una cabeza muy grande. Tenemos un ministerio con casi 4.000 personas que lo pudiéramos manejar 300, pero hay 4.000. Pero bien pudiera manejarse con 300 personas, porque es un órgano de políticas. ¿Qué hacen 4.000 personas definiendo políticas? Son pocos los que se necesitan, realmente. Pocos y muy eficientes. Los órganos de acompañamiento fundamentales, el de control, que es la regional, y el de acompañamiento, que es el distrito, debe ser reestructurado completamente, porque se requiere de órganos técnicos, no de órganos políticos. Y para mí ese es un tema importante. Y dentro de esos órganos incluso hay que pensar muy bien en lo que eso significa en términos de lo local, en términos de lo que significa ese proceso de acompañamiento. Si yo voy a acompañar a un maestro, es porque yo tengo que tener competencias mayores que las que el maestro tiene. Y ya yo estoy terminando. El tema de calidad es el más grueso, pero solamente voy a anunciarlo. Para mí el tema esencial, central del tema educativo es el tema de formación. Si no tenemos docentes de alta calidad, no podemos tener un sistema de calidad. Y ese es un tema que nos va a tomar a nosotros, por lo menos, pienso yo, no sé qué dirán Radamés y qué dirá Ramón, pero yo pienso que en menos de 15 años no lo vamos a poder lograr. Tener maestros de alta calidad, a menos que nos inventemos una estrategia nueva, que posiblemente a lo mejor dé fruto, que yo pueda atraer profesionales de otras áreas de alto nivel y darle un buen salario, ofrecerle un buen salario, dándole curso pedagógico y cosas de esas, como para poder atraerlo, yo creo que sí. Eso va a traer, bueno, un tema todavía más complicado, porque el tema educativo no es un problema del Ministerio de Educación, es un problema de la MESIT, es un problema del Ministerio de Educación Superior, de la UAS. La UAS forma el 65% de los maestros dominicanos. O sea, de cada 100 maestros, 65 sale de la UAS. Y ellos saben, la UAS sabe, que no forma a los maestros con competencia. Pero ¿quién controla eso? Eso no lo controla el MINER. Bueno, el MINER puede decir a los profesores que van a ingresar, le pongo competencia tan alta que todo el mundo se va a quedar fuera del ministerio. Y entonces, ¿qué hacemos? Hubo un año, yo estuve en la comisión del concurso, donde todas las personas que concursaron, todas, ninguna aprobó.
y hubo que hacer negociaciones con la ADP, porque no era posible, no, hubo que más o menos ahí manejarse con que por lo menos un porcentaje de esa gente fuera contratada, porque entonces esos niños quedaban sin maestros. Eso es un tema complicado. Viene el tema de la certificación docente. Yo creo que la certificación debería empezar por las escuelas que forman, seguida por quienes forman, para después comenzar a hablar de la certificación del maestro. Si empiezo por la certificación del maestro, veo que la certificación va a ser un proyecto abortado en poco tiempo, porque le estaríamos cargando al maestro el problema de lo que le viene por su formación que le dan los organismos que están para eso, para formar. En este caso, la Universidad Autónoma, las otras instituciones de educación superior. Bueno, el currículum, hay un currículum que está en proceso de revisión. Yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que el país debería tener un currículum posible y no un currículum aspirable allá. Yo creo que vamos a tener que tener un currículum posible, que el maestro dominicano, con la competencia que tiene, lo pueda desarrollar. Y fíjense que estoy diciendo algo central en calidad. Yo no puedo pretender tener un currículum que está en el siglo XXI si mi maestro está en el siglo XVIII. El tema del tiempo y del horario escolar, ese es otro tema de negociación. Señores, aquí no se da clase. Aquí las clases son interrumpidas en cualquier zona, en cualquier escuela, por cualquier evento. Las fiestas patronales de Monte Plata no permiten que se dé clase en enero completo. Porque viene la fiesta navideña, pero después dicen, está la fiesta del niño, están las fiestas patronales, la fiesta del caballo, la fiesta del toro y el novenario a la Virgen. Cuando uno llega a la conclusión, la gente te dice, te queda una semana que hay que descansar de las fiestas anteriores. Textualmente, eso fue en una reunión de maestros, que me lo dijeron así. Fíjense, ese es un tema. El tema de supervisión y acompañamiento, pongo el énfasis en acompañamiento. Nosotros no tenemos gente que acompañe al maestro. No tenemos. Porque se supone que el que acompaña al maestro debe ser con mayor competencia del maestro. ¿Dónde están esos señores? Y por supuesto, yo creo que se requieren de un sistema de información. Hay un sistema que está funcionando bastante bien, hay que mejorarlo, pero está funcionando. Y la necesidad de espacios suficientes y bien equipados. Los planteles que yo creo que este año vamos a recibir importante en lo que se va a hacer este año. Y finalmente está el tema de los actores. Bueno, hay un conjunto de actores que están en las organizaciones, en el Estado, en las ONG, a nivel económico, que inciden en la vida del MINER, que de alguna manera casi todos ellos están ahora coincidiendo en la iniciativa del IDEC, ¿no? Que es la Iniciativa para el Desarrollo en Educación de Calidad. Pero fíjense, solo ese tema del diálogo social y poder lograr concitar que los intereses de todos los organismos confluyan hacia lo que es la calidad de la educación, no es un tema fácil. Porque en todos esos actores todos sabemos que se mueven múltiples intereses, pero ese es un eje importante que se le está dando importancia para tratar de lograr concitar entre todos esos intereses, por lo menos que nos pongamos de acuerdo en lo que son las cosas esenciales para una educación de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valerón, por exponer de manera tan brillante el contexto histórico, pero también por darnos el estado de la situación de la reforma de la educación. Y esta primera presentación nos prepara el terreno para las próximas dos. Presentamos ahora al rector de la Universidad de APEC, el doctor Radamés Mejía. Él es graduado de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, y de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Bienvenido y muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacer un esfuerzo para evitar que María Elizabeth me pase los papelitos, ¿verdad? Porque ella se pone nervioso. Así que voy a poner mi cronómetro aquí para ver si hago un esfuerzo de en 15 minutos decir lo que yo tenga que decir, lo cual no es fácil. A mí se me pidió que hablara desde la perspectiva de la universidad, del sistema de educación superior, perspectiva de reforma en el sistema de educación superior en la República Dominicana. Pero a título de introducción, lo primero que quiero decir es que no podemos desligar el sistema de educación superior del resto del sistema educativo. En las últimas palabras de Leo Baleirón, él hacía referencia que el eje fundamental para la calidad de la educación en el nivel básico, en el nivel inicial, en el nivel secundario, era la calidad de los profesores. Ahora, ¿quiénes forman los profesores? Los forman las universidades. Entonces, si desde la universidad el profesor que está saliendo no tiene las competencias necesarias para hacer el trabajo que tiene que hacer, hay que cuestionar también no solo la calidad del sistema educativo a nivel básico y a nivel secundario, sino también la calidad del sistema educativo a nivel de las universidades. Por lo tanto, yo creo que en la República Dominicana estamos ante un gran reto, y es que tenemos un sistema educativo que en su conjunto, en este momento, no llena las expectativas que la sociedad tiene y no cumple con la función que le corresponde como ser un elemento fundamental en apoyo al desarrollo nacional. Pero también yo quiero hacer una observación preliminar antes de entrar de lleno al aspecto de la educación superior. Si bien es cierto, y Leo hacía mención, que a veces vemos con añoranza, ¿verdad?, casi con nostalgia, el sistema educativo que teníamos cuando Trujillo, podríamos tener en este momento un sistema igual, pero no debemos olvidar que en esa época ese era un sistema exageradamente excluyente. Es decir, en 1950 menos de un 1% de los jóvenes en edad de ir a la universidad podían ir a la universidad. Y a la educación básica y a la educación secundaria, muy pocos, el porcentaje de estudiantes que iba era muy poco. Era una escuela homogénea desde el punto de vista social, cultural, y es muy fácil tener un sistema educativo de calidad con un sistema excluyente. La democratización de la enseñanza, no solamente a nivel de la República Dominicana, sino a nivel mundial, le abrió las puertas a la escuela a todos los estudiantes, y el concepto de que la educación es un derecho fundamental, que nadie debe estar excluido, junto con todos los niños de todas las condiciones que tuvieron derecho a ingresar a la escuela, junto a esos niños vinieron todos los problemas de las familias y de los barrios y del entorno donde esos niños se educaban. Yo creo que la gran tragedia del sistema educativo nacional fue que no fuimos capaces de entender que no podíamos atender a esa nueva población, a ese nuevo escenario educativo, con las mismas estructuras educativas con las que atendíamos a un grupo excluyente. O sea, que era necesario transformar la escuela para poder asumir el papel de ser una
escuela incluyente, capaz de atender a la diversidad, capaz de atender a poblaciones diferentes, y no fuimos capaces de hacerlo. Yo creo que ahí es donde está nuestra gran culpa y nuestra gran responsabilidad como sociedad. Es decir, la escuela de hace 50 años no está en condiciones de atender a la población estudiantil de hoy, porque es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces, a mí me parece que ese es un tema medular si nosotros queremos sincerarnos. Y es un tema que no es exclusivo de la República Dominicana. El problema de la democratización de la enseñanza es un problema universal. En sus orígenes, el sistema educativo fue un sistema excluyente, elitista. En la sociedad moderna de hoy, el sistema educativo tiene que transformarse en ser un sistema incluyente, un sistema capaz de atender a la diversidad y por tanto tiene que tener una estructura, una concepción y una filosofía radicalmente diferente a lo que tenía el sistema de hace 50 años. Yo no soy partidario de ver con añoranza la educación de hace 50 años, porque si bien la escuela era ordenada, si bien en la escuela los profesores que habían eran de calidad, pero era solamente para una minoría. Si quisiéramos una escuela igual que esa, excluyente y para una minoría, yo creo que tenemos profesores suficientes para atender a una minoría. Pero yo creo que es hoy, de acuerdo a la concepción de la sociedad democrática en la que vivimos, es ética y moralmente inaceptable tener una escuela excluyente. Tenemos que tener una escuela inclusiva en la que todos los niños, no importa su condición y no importa sus problemas, porque parte del reto que tiene la escuela es atender precisamente a todos esos problemas que trae el niño desde la escuela. Eso que fue a nivel mundial así, no deja de ser diferente a nivel de las universidades. Las universidades también eran instituciones excluyentes y normalmente en la mayoría de los sistemas la universidad casi se equiparaba a lo que era el sistema de educación superior. Con el fenómeno de la democratización, eso también se transforma y los sistemas de educación superior tienen que complejizarse y pasan a ser sistemas no formados por un tipo de institución, sino formados por una multiplicidad de instituciones. Porque las demandas que la sociedad hace al sistema de educación superior no es factible que se satisfaga con un solo modelo institucional. Y por eso hay una gran variedad. ¿Qué es lo que se puede observar a nivel internacional? Y voy a aprovechar, porque hace apenas una semana, la semana pasada, se presentó en el país, vino un equipo de la OECD a presentar los resultados de la investigación sobre la educación superior dominicana, en donde se analizaron sus fortalezas y sus debilidades. En esa presentación que se hizo en la Asociación de Industria, y voy a tomar prestado algunas de sus, inclusive, slides que ellos hicieron, ellos nos decían, por ejemplo, que en el panorama global de la educación, lo que se percibe que va a ser la educación en el 2025, que para el 2025 se estima que la demanda global de espacio en educación superior se duplicará hasta 200 millones anualmente. En el Plan Decenal de Educación Superior Dominicano 2008-2018 se tiene previsto, primero, que al momento actual tenemos 400.000 estudiantes. En el 1950 éramos 1.000 y pico. Cuando Trujillo murió éramos 3.000 y pico. Hoy somos 400.000 estudiantes.
y en el plan decenal del Ministerio de Educación se prevé un incremento de unos 9.5 mil estudiantes cada año, es decir, de por ciento cada año, es decir, que es un incremento bastante grande. Si el problema de la formación de maestros a nivel básico y a nivel secundario es crítico, a nivel de la universidad también se convierte en algo todavía mucho más crítico. El perfil, que es lo que se observa a nivel internacional y que era lo que estábamos hablando hace un momento, el perfil cada vez más diverso de estudiantes y de demanda de temas de aprendizaje va a retar las tradicionales ofertas y modelos de educación superior. Cuando Trujillo murió, la universidad ofrecía 5 o 6 carreras. Hoy cualquier universidad nuestra ofrece 50, 60, 80 carreras y cada día van surgiendo nuevas especialidades, nuevas combinaciones que el mercado va demandando. Es decir, estamos en un sistema muy fluido, muy dinámico, en donde lo tradicional deja de tener vigencia y habrá un crecimiento sustancial en el número y en el tipo de instituciones. Es decir, hoy, si uno toma el ejemplo de los Estados Unidos, a veces uno piensa y dice, no, el modelo es Harvard, el modelo es MIT. Harvard tiene 20.000 estudiantes. El 52% de los estudiantes de educación superior de los Estados Unidos están en los community college. Harvard y MIT es una élite, representa menos de un 0.1% de los estudiantes universitarios. Es decir, los sistemas de educación superior a nivel mundial se han complejizado, hay una variedad enorme de instituciones que con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se están multiplicando esas modalidades con la educación a distancia, con la educación mixta de presencial y no presencial. Es decir, la variedad de temas que el sistema de educación superior tiene que manejar en el día de hoy es enorme. Y eso implica que si desde la República Dominicana queremos pensar en una modernización y una reforma de nuestro sistema educativo, tenemos que plantearnos todos esos factores como factores fundamentales. Por otro lado, hay una creciente demanda y consecuente oferta que va a impactar el acceso, costo, precio, calidad. Ustedes cogen ahora mismo a nivel de República Dominicana la diversidad de instituciones que hay, con diferentes, no vamos a entrar en la calidad de cada uno de ellos. Los precios son enormemente diferentes, las modalidades son diferentes, etc. Todo eso, y voy a pasar rápido está excelentemente, ya que ustedes van a estudiar en una maestría, yo les recomiendo este libro de Clayton Christensen y de Henry Eyring, que se llama The Innovative University, en donde él hace un análisis muy pormenorizado de cómo las nuevas tendencias, las nuevas herramientas que están disponibles en educación hacen que los modelos tradicionales estén puestos en jaque y que las instituciones universitarias modernas están combinadas a transformarse radicalmente, si quieren sobrevivir y si quieren enfrentar los retos que tienen por delante. Yo creo que la Universidad Dominicana, junto al sistema de educación básica, junto al sistema de educación secundaria, tiene que reflexionar profundamente sobre hacia dónde va y qué uso le va a dar a esas nuevas oportunidades que tiene. Hoy hay instituciones que ofertan grados académicos y posgrado. Hay otras instituciones
que son especializadas en un tema. Hay instituciones que están más ligadas al trabajo, como son los politécnicos a nivel universitario y como son los community college. O sea, hay 9, 10, 12 tipos de instituciones diferentes que hay que estudiar y ver cómo nuestro sistema educativo va a evolucionar. ¿Qué es lo que ha caracterizado a la República Dominicana en su proceso de crecimiento en cuanto a educación superior? O sea, nosotros pasamos de una universidad en el 1961, hoy tenemos 47 instituciones de educación superior, 33 que están clasificadas de acuerdo a la ley como universidades, 4 que están clasificadas como institutos técnicos superior tipo community college y 9 que están clasificadas como institutos especializados, como es el caso del instituto en el cual hoy nos alberga aquí, que es el Instituto Global de Ciencias Sociales, porque está especializado en un área. Es decir, esa es la circunstancia. Ahora, ¿qué ha caracterizado ese crecimiento en la República Dominicana? Yo creo que es importante señalarlo. Si bien es cierto que tenemos 33 universidades, ese crecimiento ha sido isomórfico, es decir, nos hemos replicado unas a las otras. Es decir, nos parecemos, al final nos estamos pareciendo todas. En la década del 70, Ramón y yo hablamos siempre de eso, había una cierta diferenciación en cuanto a instituciones donde los estudiantes eran básicamente estudiantes de por la mañana, estudiantes a tiempo completo, que habían profesores a tiempo completo. Sin embargo, del 70 para acá ha habido un proceso de homogeneización en donde todas estamos terminando siendo instituciones nocturnas que ofrecemos nuestras clases en la noche. Nos estamos homogeneizando porque todas nos estamos pasando a depender casi que exclusivamente de profesores por hora. Nos estamos homogeneizando porque estamos caminando hacia un tipo de estudiante que es nocturno nada más. Mientras a nivel internacional vemos y observamos un proceso de diversificación, yo creo que en el país estamos mirando un proceso de homogeneización que no contribuye a la calidad educativa. Y en términos de reforma educativa, creo que ese es un reto que tiene el gobierno, tiene el Estado y tiene la sociedad. ¿Cómo revertir esos procesos? Es cierto que con la creación de los community college se introduce un elemento de diversificación que es positivo. Sin embargo, desde el punto de vista del Estado, aún el subsistema público, que es la Universidad del Estado, que tiene el 50% de los estudiantes del nivel superior, se ha multiplicado en representaciones regionales, pero son reproducciones del centro. No hemos creado las condiciones para que cada institución sea capaz de innovar, de presentar un modelo educativo adaptado al medio donde está, que cada institución sea capaz de experimentar con estrategias de enseñanza diferentes, y teniendo un sistema tan homogéneo que todos estamos haciendo lo mismo, yo creo que no estamos creando la infraestructura de educación superior que el país necesita. Entonces, en términos de los retos que tiene el país, yo entiendo que ese es uno de los principales retos. ¿Cómo articular un sistema que por su diversidad genere las innovaciones educativas a nivel superior que va a demandar el país para poder cumplir con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Por otro lado, esa misma homogeneidad en la forma como nos hemos ido transformando nos ha convertido en instituciones
exclusivamente dedicada a la docencia, todas. Y yo entiendo que la diversificación debería conducirnos a una diferenciación de instituciones que tengan capacidad de investigación, otras instituciones que sean eminentemente docentes, está bien, pero el sistema necesita un núcleo de instituciones en donde la investigación sea un eje fundamental. Ahora, con profesores a tiempo parcial, con instituciones que no tienen la infraestructura de laboratorio para hacer las investigaciones que se requiere, esa diversificación se hace difícil. Hay que reconocer que el Ministerio de Educación en los últimos años ha puesto en funcionamiento algunas políticas que favorecen la emergencia de iniciativas de investigación, como son los fondos concursables del Fondo CIT. Pero esos mismos fondos no son aprovechados adecuadamente si en las universidades no existen los núcleos de investigación capaces de potenciar esa facilidad que el Ministerio nos da. Siendo así, y porque ya Elizabeth me está diciendo, yo quiero solamente, voy a pasar todo esto, que es interesante lo que quería decir, pero no, el tiempo no me va a decir. Es decir, de todo eso, ¿qué podemos extraer como conclusión o como sugerencia? Primero, desde el punto de vista de la ciencia, tenemos una baja producción científica, pocos espacios para la investigación, limitados recursos humanos especiales dedicados a la investigación. Solo 2% de los profesores de nuestras universidades tienen doctorado. Y de ese 2% que tienen doctorado, la gran mayoría no son a tiempo completo. Y de los pocos que hay a tiempo completo, la mayoría, su tiempo no está dedicado a la investigación, sino está dedicado a la administración de las instituciones a las que pertenece. Entonces, con eso, un país no va a tener el nivel de investigación que se quiere. Y por eso, cuando vemos en los índices internacionales las publicaciones científicas, la República Dominicana está en la cola. O sea, solamente está por debajo de nosotros en América Latina, Honduras y Haití. Si vemos el número de publicaciones en relación al PIB, también República Dominicana está en el último lugar cuando se compara con el PIB, inclusive Haití tiene más. Yo recuerdo que yo di ese dato aquí un día que estaba el presidente, y el presidente dijo, sí, porque el PIB de Haití es más bajo, es verdad, pero relativamente tiene más publicaciones que nosotros. El coeficiente de invención de la República Dominicana, que es el número de patentes de acuerdo a la población de República Dominicana, es el último en América Latina. Entonces, si el sistema de educación de la República Dominicana quiere responder a los desafíos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, requiere una reforma radical, tal como la requiere también el sistema de educación básica y el sistema de educación secundaria. Tenemos que admitir eso como precondición para superarlo. No podemos superarlo si nos engañamos a nosotros mismos y queremos decir que estamos bien cuando no lo estamos. Entonces, es necesario diversificar la oferta, es necesario responder a las necesidades no expresadas en el mercado. Es decir, actualmente las carreras que nosotros estamos ofreciendo son las carreras que el mercado de hoy está demandando. Pero la estrategia tiene una perspectiva de que nuestro sistema económico va a cambiar dentro de 15 o 20 años. Esas necesidades de 15 o 20 años no están expresadas en el mercado de hoy. Y eso hay que tomar decisiones de ver qué es lo que vamos a necesitar dentro de 15 años en materia de recursos humanos y poner en ejecución las políticas para incentivar que se creen esas carreras
y que estudiante estudie esa carrera. Porque nos va a llegar el momento y no vamos a tener la gente. Como nos ocurrió en el ámbito educativo, que democratizamos la educación, pero no previmos que necesitábamos más maestros, que necesitábamos más aulas, y ahora estamos, como dijo Leo, tratando de subsanar déficits de aulas que debimos haber hecho 20, 30, 40 años atrás. Eso mismo no va a pasar en otras áreas del saber si no tomamos hoy las decisiones de las cosas que vamos a necesitar dentro de 20 años, 30 años, que en la vida de un país no es mucho. Y tenemos que desarrollar, por lo tanto, a nivel de nuestras instituciones, la capacidad de investigación, transformando, es decir, creando los profesores a tiempo completo, creando los espacios de investigación, creando los doctorados para formar nuestros investigadores. O sea que yo creo que en materia de educación superior los retos son grandes, como en materia de todo el sistema educativo, y el futuro del país, a mi entender, depende de la seriedad y la profundidad con lo que acometamos la tarea de transformar, mejorar el sistema de educación dominicano en general, para que sea un sistema robusto y que responda a las necesidades que nuestra sociedad tiene por delante. Muchísimas gracias, para que no me llamen. Muchísimas gracias a usted, rector Mejía. Agradecemos, por supuesto, su visión, sus críticas constructivas y sus recomendaciones. Muchísimas gracias. Pasamos ahora la palabra al ingeniero Ramón Flores. Él es egresado de la Universidad de Stanford, donde cursó la carrera de ingeniería. Luego tuvo una maestría en economía. Realizó estudios de ingeniería industrial en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y su pasión por la educación, ustedes la conocen bien porque es fundador de INTEC, o cofundador, ¿no? También del Instituto Global, nuestro querido instituto, y TECO. O sea que la lista va creciendo. Bienvenido y muchas gracias. ¿Es este? ¿Cuál es? Okay. Buenas tardes. Como se va terminando ya la discusión de este seminario, a mí me toca un poco recoger algunas cosas, sobre todo después de la presentación de Leo y del rector de la UNPU. Primero yo quisiera tocar el tema de las reformas. Esos son los problemas de la vejez, señores, escúchenme. Yo quisiera tocar el tema de la reforma. Leo hablaba de la escuela antes de Trujillo y de la escuela después de Trujillo. Trujillo muere, qué bueno que se murió. Trujillo muere justamente cuando se inicia la tercera revolución tecnológica. Es un periodo muy importante. Los más viejos recuerdan el Sputnik y la reacción que generó en términos de desarrollo de ciencia y tecnología, el impacto de la educación. De hecho, a partir de los años 60, a partir del 59, 60, 61, es que los sistemas educativos comienzan a crecer, y crece media y crece educación superior. Cuando uno busca las estadísticas en los años 60, los sistemas de educación superior eran pequeños, en toda parte del mundo. Es ahí cuando comienza la gran salida. Y nosotros desde ahí para acá hemos tenido, yo diría que un grupo reforma en la educación superior y un grupo reforma en la educación preuniversitaria. Comenzamos la educación superior con la creación, con la autonomía de la UAS. Eso fue una reforma de una enorme significación, y luego en la UAS viene un movimiento renovador que introduce cambios muy importantes en la educación superior. Se crea la Universidad Católica Madre y Maestra, y en la universidad se introducen elementos de
modernización de la educación superior dominicana. Ahí viene el profesor a tiempo completo, el semestre, la definición internacional del crédito educativo, carreras nuevas que no conocía el país, entre ellos educación, las ingenierías en el área industrial, etc. El INTEC viene unos años más tarde, introduce una serie de reformas y quisiera dejarlo ahí. Hay mucho más cosas en lo que pudo haber sido, en lo que fue la universidad de la primera generación del post-trujillismo. En el nivel preuniversitario se comienzan las reformas realmente en el 62 con las escuelas laborales, un elemento nuevo que entra, luego se crea el Infotep, hay una reforma en los 70 en el liceo diversificado, viene el Plan General y la Ley General de Educación ya en los años 90 y ahora tenemos reforma que introduce la Constitución del 2010 y la Ley Orgánica. Ahora, uno se encuentra con dos tipos de resultados. La cobertura de la educación ha crecido enormemente desde el inicio de los años 60. En básica ya tenemos cobertura casi universal. En media la situación no es tan buena, pero nosotros tenemos este año graduamos 135,000 bachilleres y 143,000 estudiantes de educación básica. Es decir, la educación de una manera u otra, la educación media ha ido creciendo y ha logrado tener un gran impacto en la sociedad. Tenemos un porcentaje significativo de gente que termina el 8º grado, que termina la básica. La educación superior ha crecido decían que eran 3,000 estudiantes en el 61. Los datos dicen que eran mucho menos, pero ya tenemos 400,000 estudiantes, 46, 47 instituciones. Han disminuido muchas de las diferencias que teníamos inicialmente, género, educación rural, educación urbana, etc. Pero tenemos un problema que también son resultados. El país ocupa uno de los últimos lugares en el mundo en calidad de educación básica. Ocupa uno de los últimos lugares del mundo en la calidad de la educación media. Ocupa uno de los últimos lugares en el mundo en el área de ciencia y en el área de matemáticas. Y la calidad de la educación, a pesar de que la educación ha crecido enormemente, como decía Radamés, y esto es importante lo que él estaba señalando, esa diversidad que se da en las universidades de la primera generación termina en una convergencia que homogenice el sistema. Y no lo está homogenizando hacia lo mejor, lo está homogenizando hacia una institución, una educación superior nocturna, en los ratos que me queda libre. Estamos evolucionando hacia allá. Y yo lo que quisiera ya al final del seminario tocar 4 elementos que entiendo que explica un poco este esfuerzo de reforma que no cuaja en calidad. El primer elemento que yo creo que es fundamental y que nosotros todos tenemos que revisar es la valoración del conocimiento en la sociedad dominicana. Nosotros no valoramos mucho el conocimiento. Históricamente tuvimos un periodo de valoración del conocimiento y ahora cuando uno busca la nota de la Escuela Normal de Hostos, ahí había una valoración del conocimiento, pero eso fue liquidado. Y quizás uno se encuentra en los años 50 y 60 una cierta valoración del conocimiento. Pero el proceso de democratización de la sociedad dominicana no solo nos genera problemas de calidad, que eran evidentes, sino que nos genera una desvalorización del conocimiento. Y ahí tenemos un problema, porque de lo que estamos jugando no es de título, es de conocimiento. Ahí tenemos un problema fundamental. Ahora, no es un problema nuestro, es un problema latinoamericano. El latinoamericano está preocupado, la modernización, es el tren, es los edificios altos. En América Latina no estamos metidos en la competencia por la calidad de la educación a nivel mundial. No estamos. Si nosotros no somos un continente pobre, somos un continente de ingresos medios. Pero nosotros tenemos el ranking mundial de universidades, menos universidades que Singapur. Y Singapur se llega a ser un país independiente en el 65, justamente cuando yo me graduaba de ingeniero. Es decir, la América Latina tiene un problema de la valoración del conocimiento. Los sistemas se han expandido, pero nosotros no estamos
en el mapa mundial, compitiendo en el mapa mundial. Y ahí nosotros tenemos, uno podría extenderlo todavía a la península ibérica, pero ahí tenemos un problema que es un problema muy de fondo. Crecen los sistemas, pero no está creciendo el conocimiento. Y eso explica la preocupación, la no preocupación por la investigación, por los estudios avanzados, pero sobre todo explica la despreocupación nuestra por la calidad de la educación. Sabemos que los muchachos no están aprendiendo. Y sabemos que las universidades no están requiriendo lo necesario, pero eso a nosotros nos resbala. Entonces, ahí hay un problema que lo tenemos aquí en la cabeza. Nosotros hablamos aquí de excelencia, uno para morirse de risa. Nosotros hablamos aquí de excelencia, una institución donde puede ir un estudiante una vez por semana. Entonces recibe 2 cursos en el mes, o sea, como 90 créditos en el año, y es mucho más rápido que si estudiara a tiempo completo. Ahí hay un primer problema, que tenemos que tomar conciencia de ese problema. Y no es que no tengamos meta. En la Constitución ahora, y ese fue para mí uno de los temas más interesantes de todo el seminario, tenemos una Constitución que garantiza derechos fundamentales. El derecho fundamental es ir a una universidad superior, una universidad pública, gratuita, educación preescolar desde los 3 años. Tenemos una cantidad de metas, pero nosotros sabemos que eso no tiene mucha significación. Cuando alguien preguntaba, ¿pero es judiciable eso? Dice, bueno. El segundo problema que nosotros tenemos, que es un problema muy de fondo, es la desigualdad. Y esa desigualdad, en el caso nuestro, significa la fragmentación de los servicios públicos. Y es un problema muy serio porque nosotros no estamos luchando contra la desigualdad. El servicio público fundamental, educación, salud, son elementos para luchar contra la desigualdad. Pero en América Latina, y en el caso nuestro es un caso casi extremo en la región, las instituciones, la calidad de las instituciones depende del presupuesto. Y la calidad del presupuesto de los ingresos de la familia. Que tiene más dinero, manda a su hijo a una escuela mejor, que tiene menos a otra escuela, el que no tiene nada a la escuela pública. La escuela pública es el recinto de los pobres, primer problema. Si la escuela pública es el recinto de los pobres, nunca un servicio dedicado exclusivamente a los pobres ha sido bueno. Por lo tanto, es malo por definición. Todo el proceso de integración de gente de diferentes niveles fundamentales en la educación, nosotros no lo tenemos. La escuela no es el lugar que une a los ciudadanos, es aquí en América Latina un lugar que los sigue separando. La escuela no es un lugar que nos da oportunidades en la sociedad del conocimiento. La escuela es un lugar que distribuye el conocimiento en términos de los ingresos, por lo tanto lo reproduce. Y hay una investigación que financió el Banco Mundial que habla de la movilidad social en América Latina y la clase media. Y uno de los problemas que señala es que justamente como la escuela latinoamericana reproduce la distribución del ingreso, perdemos uno de los elementos de movilidad más importantes que conocemos. Y esto también es importante porque cuando uno se pone a pensar que una sociedad como Taiwán no era nada, cuando ya nosotros éramos un país relativamente estructurado en los años 60, o que Corea no era nada, óyeme, en los 70 estábamos ahí en términos de ingresos, o que Singapur en los 70 todavía estaban de revoltoso. Cuando uno se pone a pensar, es posible que si pretendo lograr calidad en 30 años en educación se puede dar un salto. Lo dio Japón después de la Revolución Meiji, lo dio Taiwán, lo dio Corea, lo dio Singapur, y ahora los resultados de PISA dicen que después de todo el descalabro de la Revolución Cultural China, en 30 años, la provincia de Shanghái logró tener los mejores resultados de PISA. En 30 años. ¿Por qué América Latina en ninguna parte se ha dado ese salto? Pero eso significa que esa educación de calidad está cambiando las oportunidades, la distribución de oportunidades de progresar. Nosotros tenemos ese problema. Y es interesante, yo le voy a mencionar este caso, ahora a la luz del 4%, y quizás de vez en cuando hay que recordar lo del 4%. El presidente de la República decía,
el problema no es dinero. Y como lo dijo el presidente, aparecía mucha gente diciendo, el problema no es dinero. Pero toda la gente que decía que el problema no es dinero tenía a su hijo en una escuela pública, en una escuela privada. Y hay algo, la escuela privada donde mandaban los hijos cuesta $2,000 por año, $4,000 por año, $8,000 por año, $10,000 por año. La escuela privada que no donde el problema no era dinero, costaba $500 por año. Si usted tiene una sociedad escuela de $2,000, $4,000, $8,000, $10,000 y la escuela pública 500, estamos frente a un apartheid educativo. Y todos nosotros aceptamos eso como la condición normal. Y ese es un problema también que debemos resolver. El tercer elemento que yo quiero señalar es el problema de la estructura de poder y la dinámica de las reformas. Y aquí me recuerda mucho el tema que trataba Fernando ayer. Pero antes yo quisiera recordar, porque lo de salud es interesante, porque refleja mucho lo que está pasando en educación. En salud, decía uno de los expositores ayer, que las grandes instituciones públicas tienen sistema de salud propio. El Banco Central tiene su ¿cómo le llama? Una ARS, la UAS tiene una ARS, Educación tiene una ARS, el Congreso tiene una ARS. En educación, resulta que el Banco Central financia la educación privada de sus empleados, la superintendencia los financian, el Congreso lo financia. Es decir, nosotros entendemos que hay una educación para nosotros y una educación para los otros. Entonces, se plantea el tercer problema, que es un problema de estructura del poder al interior del sistema educativo. El primer responsable del sistema educativo es el presidente de la República, ¿no? Parece obvio. Y luego el Consejo de Ministros y el Ministro de Educación y el Congreso y los jueces. Ok, todo el que tiene que ver con el sistema educativo no tiene los hijos en la escuela pública. Pero los miembros, los directivos del sindicato no tienen sus hijos en la escuela pública. Ni los altos oficiales de la policía que tienen que proteger la escuela no tienen sus hijos en la escuela pública. Y en la medida en que va mejorando el salario de los maestros no tienen sus hijos en la escuela pública. Ese es un problema de poder. Por lo tanto, toda la dinámica de la reforma está definida por los intereses que nada tiene que ver ni con el niño ni con el aprendizaje. Se nos perdió el aprendizaje, entre otras cosas, porque toda la estructura de poder me dice que el padre de familia que quiere que su hijo aprenda no está en ninguna de las estructuras de poder. Es un problema que ha pasado y que nosotros le hemos dejado pasar porque la sociedad dominicana está organizada así. Lo vimos en el sector salud, donde alguien puede decir, oye, yo veto y paro los elementos de la reforma. Lo vemos en el sector educativo y lo podemos ver en otros sectores. Uno de los problemas en los procesos de reforma es que la reforma se convierte en un elemento de los grupos con intereses particulares para amarrar cosas. Por ejemplo, en la Ley General de Educación, un elemento que queda muy claro es el asunto que tiene que ver después con la carrera docente. Si entré al sistema, al año nadie me puede tocar. Y ahora se plantea un problema muy serio. ¿Por qué? Porque había que dejar eso era una concesión a un grupo. Entonces, las reformas van convirtiéndose en elementos de concesión a grupos particulares, pero quizás lo más importante es que esa estructura de poder, donde la educación pública no tiene doliente, significa que nadie se va a jugar el puesto por el estudiante que esté en la escuela pública o por los resultados. Después de todo, si yo estoy en un colegio, supongo que los resultados son buenos de mi hijo. Así que los resultados del otro no me importan tanto. Un caso, Leo lo señaló, el horario escolar. Aquí no se da clase. República Dominicana, las investigaciones dicen que en promedio, en básica, se da 2 horas y media. Yo supongo que en media debe ser un poquito más.
160, 180 días al año. Pero resolver el problema del horario en cualquier sociedad es un problema político. La pregunta es por qué yo me voy a jugar por unos muchachitos que no son mis hijos. Ese es un problema muy serio que tendremos que enfrentar. Es un problema muy serio. Y el último tema que quería tocar es un tema que surge en la coyuntura política. Como Leo señalaba, del 1961 que muere Trujillo al 1965 ocurren en la sociedad dominicana una serie de fenómenos políticos muy trascendentes. Hay un proceso electoral, hay un golpe de Estado, hay una revolución, hay una intervención, y en ese periodo muy convulsionado termina con Joaquín Balaguer. En 1966 llega Joaquín Balaguer. Y sigue la convulsión, y por alguna razón el presidente Balaguer dice, bueno, la política en materia educativa va a ser la siguiente. El sector educativo lo vamos a ver como un problema de orden público, no como un problema de desarrollo. Le entregaremos los recursos mínimos que sean necesarios, pero es un problema de orden público. Yo meto a la policía, el ejército, etcétera, pero es un problema de orden público. Balaguer se manejó así durante los 12 años. El PRD se siguió manejando así durante los siguientes 8. Volvió Balaguer, se manejó durante los siguientes 10 años. Y volvemos al 4%. El 4% nos enseñó muchas cosas. El presidente decía, no es un problema de dinero, es un problema de filosofía y currículum. Ajá, qué bueno. ¿Y quién diseña la filosofía y el currículum? El Estado. Si el jefe del Estado te está diciendo, yo estoy de este lado de la acera y el sistema educativo está de aquel lado, y yo opino como un ciudadano común y corriente, yo no opino como... Y eso y así te va a ocurrir, te dice, bueno, el problema que se plantea es que los muchachos no saben pensar. Bueno, la escuela pública es suya, enséñale cómo se piensa. El problema que se plantea son los maestros. ¿Cuántos años tenemos hablando de que hay un problema de los maestros? Y Leo dice, el grueso de los maestros se forma en una institución que es del Estado, y yo diría en 2 instituciones que son del Estado. Hay un problema de educación, de ciencia y tecnología. Oye, pero usted tiene una universidad. Ese es un problema que todavía Balaguer desapareció, pero nosotros desde el Estado no dejamos de ver el sistema educativo como un problema que tienen que resolver los otros. Es un problema, lo vemos como un problema que tienen que resolver los otros. Y uno se encuentra, alguien decía, educación quiere el 4% para hacer diabluras. Pero señores, el presupuesto de educación lo asigna el Estado, ¿y quién lo administra? Entonces, profesor, yo creo que el problema de transparencia se hace grave, ¿no? Porque lo que estaba diciendo es que los funcionarios públicos que iban a administrar ese presupuesto iban a hacer diabluras. Es decir, hay un problema de mirar la educación desde la acera del frente, que en parte se puede explicar por el hecho de que el sector, la parte pública, que es la que se mira desde la acera del frente, no tiene doliente. Y que en parte se explica porque nosotros somos indiferentes frente a un sector educativo fragmentado que no da oportunidades a los más pobres. Y todo esto en cierta medida se explica por el hecho de una sociedad donde el conocimiento, que es el elemento de hoy, no pesa. Entonces, estamos frente a un muñeco que tenemos que comenzar a cortarle los brazos y cortarle los pies y comenzar a mirar esto con la seriedad que requiere. Vuelvo y le digo, es posible desarrollar un sistema de educación de cierta calidad en 30 años. Eso no es una teoría, lo probaron la gente de Taiwán, lo probó la gente de Corea, lo probó la gente de Singapur, lo acaba de probar Shanghái y desde luego en el siglo XIX lo probaron
los japoneses. Pero hay que intentar hacerlo. Hay que creer que el conocimiento está definiendo la competencia a nivel mundial y que el conocimiento está definiendo las capacidades internas, la posibilidad de la gente de progresar. Hay que creer en eso y yo creo que todavía nosotros no estamos muy claros sobre eso. Y en cierta medida el juego político nos permite pensar que la competencia está en el... Juana está aquí, la competencia está en el caravaneo, pero definitivamente un cambio de actitud es fundamental en la sociedad dominicana. Un cambio en términos del poder al interior del sector, y eso sigue igualmente válido en materia de educación, en materia de salud, un cambio importante en términos del problema de distribución. De hecho, en este estudio del Banco Mundial, nosotros somos quizás el país de América Latina donde la movilidad social se da menos por política de distribución que por política de ingresos. Es muy poco lo que ha significado ya en muchos años la movilidad en este país provocada por política de distribución. Y una de las explicaciones uno se encuentra que está en el sector educativo. Para la gente que está en la maestría de alta dirección pública o la gente que está en la maestría en ciencia política o aquellos que le van a tocar los casos en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, cuando la gente comience a reclamar los derechos a una educación que le da la Constitución, yo creo que es bueno que reflexionemos sobre este hecho. Valoración del conocimiento, equidad, y a propósito, nosotros yo estuve con la secretaria de Educación en Finlandia hace unos meses, y cuando ella le preguntó al ministro qué entendía que era el factor más importante que explicaba la calidad de la educación en Finlandia, lo primero que él habló fue: los finlandeses creemos en la igualdad y la educación es el camino más eficiente para alcanzarla. O sea, ahí había un valor que trascendía a todos estos juegos a los que nosotros estamos acostumbrados. Hay un problema de poder y hay un problema de asimilar la educación como una gran responsabilidad del Estado y no como un tema que el Estado ve desde la acera del frente. Con esto terminé a tiempo, ¿no? Muchas gracias.